Bueno, estaban viendo la presentación de este libro, Pautas Reales para Madres y Padres Reales. De eso vamos a hablar ahora con la psicóloga, pero también creadora de contenido. En las redes sociales aparece mucho, así que si la ven dirá, pues mira, esta la vi yo en Biosfera Televisión. Eres de Tenerife, pero con raíces de Lanzarote, hay que decirlo. Sí. Hay que decirlo para que... Pero, ¿cómo surgió la presentación de este libro que fue ayer en el Teatro de Tía? Sí, bueno, primero... Bueno, ¿en el teatro o no sé en dónde? En la Ermita. En la Ermita, perdón, la Ermita de Tía. Sí. Primero decir que es un orgullo poder presentar aquí el libro. Esta es la primera presentación que hago en Lanzarote y además en el pueblo donde nació mi abuela, así que ha sido todo un orgullo y una experiencia muy bonita. Y bueno, el libro, la verdad, la pregunta más bien es cómo no se me podría ocurrir hacer este libro trabajando cada día en consulta con madres y padres y viendo que constantemente me hacen las mismas preguntas que he podido recoger en el libro. Claro, tú eres psicóloga infantojuvenil, ¿no? Sí. Familiar y perinatal. Sí. Para aquellos lo de perinatal... Sí, es un concepto que la gente no sabe que existimos ese tipo de psicólogos y el psicólogo perinatal trabaja pues desde que una madre y un padre quieren ser padres en ese proceso de búsqueda de embarazo que a lo mejor es difícil a veces, se trabaja la depresión posparto o la ansiedad en el embarazo, es decir, toda esa etapa de embarazo y posparto. Claro, porque a veces yo siempre digo, cuando nacemos no nos dan un carnet de padre ni de madre. No, no, no. Pero claro, si tú vas a clases prácticas y teóricas antes, sí, ¿no? Como la autoescuela, para después poder... prepararte. Esas clases también, generalmente estamos acostumbrados a que sean las matronas, ¿no? Las que tú vas a un poquito, que te dicen todo ese tipo de cosas. En el hospital además están haciendo también hasta visita guiada ya para que... Para tranquilizar un poco. Para que sepas por dónde vas a entrar ese día. Sí. Y también están estas clases entonces. Claro, porque es trabajar la parte psicológica, porque no deja de haber un poquito a lo mejor de ansiedad ante una cosa que no sabes cómo llevar, entonces ahí está el apoyo psicológico. Sí. Bueno, claro, cuando hablamos de pautas está claro que a todos nos lo han dado nuestros padres y nuestras madres, o nuestros abuelos y nuestras abuelas, cuando tienes incluso hoy día las redes sociales, que eso también hay que tener mucho en cuenta. También hay libros, también, ¿no? Muchísimos libros también. ¿Qué crees tú que diferencia este libro, por ejemplo, con otras guías que hay? ¿Qué es lo que tú crees que puedes haber aportado? Sí, yo sobre todo quise hacer un libro práctico, porque yo soy madre también y te digo, veo las necesidades que tienen madres y padres cada día y además mis propias necesidades y digo, que sé que hay muchos libros de crianza, pero creo que este es el libro más práctico que pueda haber, que tú puedes ir a tiro hecho, buscar información y decir, puedes hacer esto, esto y esto. Eso es maravilloso porque nos facilita mucho la vida. Lo puedes tener como de una especie de... Cada vez que tienes un problema con tus hijos, a ver qué capítulo me dice, porque estoy tan cabreado en este momento, porque a veces yo creo que la paciencia, evidentemente, la tenemos que desarrollar cuando tenemos un hijo o una hija. Eso yo creo que es el primer capítulo, no sé si es el primer capítulo, pero evidentemente la paciencia... ¿no? Sí, es un básico de la crianza, ¿no? Igual que el amor, igual que el cariño y el afecto, sin la paciencia no vamos a ningún sitio y creo que no hay cosa mayor que nos quite un poco la paciencia, que son los niños, porque son niños y en su naturaleza está pues el hacer cosas que a nosotras nos sacan un poquito de quicio. Entonces, pues sí, y muy bien dicho que es verdad que es como una enciclopedia, es decir, ni siquiera es un libro que haga falta leerlo todo el tirón, sino, oye, pues mira, ahora estoy atravesando una etapa en la que a mi hijo le cuesta un montón hacer la tarea, pues voy a ir al capítulo que trata de eso, o estoy notando que mi hijo es un poco tímido, pues leo y miro ese capítulo, así que está muy bien a lo largo de toda la crianza ir teniendo esa guía. Claro, sabes que muchas veces cuando estamos en cualquier sitio vemos un niño que, y decimos, este niño está mal educado. Esa expresión... Uy, no me gusta porque al final parece que estamos echando toda la culpa a los padres y es verdad que los padres tenemos unas pautas que seguir, pero no sabemos lo que puede haber detrás, no sabemos si esa familia está desbordada, si está ya recibiendo ayuda y les es complicado porque el niño tiene una serie de características que no todos los niños son iguales, o sea que bueno, es verdad que hay veces que hay niños que bueno, son un poquito más caprichosos o más intensos, por decirlo de alguna manera, pero no todo acaba en es malcriado, no es así. Claro, y además también hablamos de una guía, me imagino que también, claro, cada niño y niña de su padre y su madre, y también cada niño y niña es de su propio niño, de su propia niña, ¿no?
Es decir, que también tenemos que decir, hacerle caso, pero también teniendo en cuenta cómo es nuestro hijo, ¿no? Sí, es una cosa que cada vez que hablo con los padres en consulta, lo pongo en el libro, tenemos que conocer a nuestro hijo para saber qué es lo que mejor le viene, porque a lo mejor si tratamos de aplicar pautas muy generales, se nos escapa porque no todos funcionan igual o no todos además lo podemos llevar de la misma manera, o sea que eso es algo que también se recoge en el libro. Tiene capítulos, ¿no? Cuéntanos Sí, un poquito sí. cómo decidiste enfocar el libro. Eso ha sido lo más difícil de escribir el libro. Las personas me preguntan, oye, ¿cómo fue ese proceso de escribir? Lo más difícil para mí fue cómo estructurarlo, porque yo quería tratar el mayor número de temas posibles, que es lo que me preguntan a diario, y cómo estructurarlo, ¿no? Entonces, bueno, le fui dando forma, iba reuniendo pues a lo mejor la parte más social, pues tema bullying, tema de cómo prevenir incluso acoso sexual en niños pequeños, porque podemos hablar de esas cosas con nuestros niños, los pequeños conflictos entre compañeros, pues mira, esa es la parte de social. Luego tenemos a lo mejor el tema de las conductas, oye, que mi hijo pues a lo mejor dice mentiras o se porta un poquito irregular, y entonces lo he ido haciendo así, pero al final te digo que ha sido una labor complicada poder reunir tantos temas. A ver, el libro tiene muchos consejos prácticos, Sí. ¿no? Es decir, que eso al final es por eso dice, para casos reales, Sí. ¿no? Vamos a uno solo porque hay que comprarlo, ¿no? Sí. Hay que comprarlo. Estamos tan tranquilos, la típica rabieta de tu hijo, que tú dices, madre mía, ¿cómo está este niño? Y lo primero que se nos viene a la cabeza muchísimamente, porque lo que nos decían, una buena torta a tiempo, eso es un milagro, Sí. ¿no? O pegarle el grito más fuerte del que nos grita él, o encerrarlo en una habitación. Nos tienes que dar el caso práctico Sí. de la rabieta de esa que nos va a sacar de quicio. Sí, pues claro, fíjate que en el libro también hay un apartado que es errores comunes que cometemos todos los padres, me incluyo, yo también soy madre, y quizás es por nuestro aprendizaje, ¿no?, de cómo nos han criado, pero desde luego esa no, al final no va a ser la manera, porque el objetivo al final es, si un niño tiene una rabieta, está expresando un malestar emocional. Y si yo voy desde mi malestar emocional con gritos y con agresividad, aumentamos el malestar del niño y nunca vamos a salir de ese bucle. Entonces lo que se trata es lo contrario, de ya que el niño no es capaz de regularse por sí mismo porque es pequeño, voy yo con mi cerebro adulto a calmarme para transmitirle esa calma. Hay que transmitirle mucha calma y a la vez mucha seguridad y firmeza, que eso es lo difícil. Claro. Firmeza sin gritar. Sí, porque si al final te ve que te vacila, ¿no? Claro, como hablamos claro, de eso, pues exacto. mal asunto, ¿no? Sí, sí. Claro, porque además pensamos a veces lo de los niños, claro, estamos en esta sociedad. Sí. Y los niños tienen otras referencias, tienen otro tipo de pensamiento, y claro, no podemos pensar a como nosotros éramos pequeños. No, además, esta Yo, sociedad... nosotros que somos mayores, tú que eras más... Sí, es decir, que todas las etapas van cambiando y un niño de hoy hay que tratarlo con, ¿no?, soluciones Sí. de hoy, ¿no? Sí, eso trato de transmitir, incluso a veces vienen a consulta los abuelos también, pero bueno, los padres, digo, es que no sirve las pautas que habían antes porque tenemos que adaptarnos a nuestra vida y no solo a la que están viviendo los niños, sino a nuestra realidad, que trabajamos, que tratamos de tener una vida, pues no, la que nos está llevando esta sociedad. Entonces, por eso tenemos que ir adaptando continuamente ese formato de crianza. Claro, hablaba de los abuelos, claro, esto pone para padres y madres reales, pero yo creo que incluir a los abuelos y las abuelas reales, porque hoy día también es verdad, muchísimos abuelos se encargan de la crianza. Y eso de que los abuelos somos los que tenemos que dar todos los caprichos y que se encarnen los padres, claro, si ahí hay una disfunción, ¿no? Sí. Yo creo que los abuelos, también es un libro para los abuelos, ¿no? Sí, hoy en día los abuelos forman parte total de la crianza. De hecho, cuando yo hago la primera entrevista en consulta, siempre le pregunto a los padres, oye, ¿quién está ahí cuando ustedes no están?
quién es, y bueno, el 90% siempre es algún abuelo, ¿no? Entonces, al final no son los típicos abuelos que ves una vez al mes y ya está, son abuelos que están continuamente como en la era vida antes, del que niño. tú veías al abuelo, y por eso decía, no, los caprichos, claro, era un capricho al mes. Sí, claro. Pero en el día a día ellos tienen que seguir una línea parecida a lo que llevan los padres. Yo sé que aquí nos ven muchos abuelos y abuelas, así que mire, tienen este librito también para que hay que modernizarse, como cuando estamos hoy día, nos metemos en internet, tenemos el WhatsApp, tenemos esto también, es decir, tenemos que actualizar nuestro cerebro. Sí, porque al final, como nosotros hagamos las cosas, va a repercutir en el bienestar y en la salud mental, no solo de los niños, sino de la familia, ¿no? Entonces, por eso es la idea del libro de, oye, quiero facilitar un poco la vida de las personas, que sé que todos estamos muy estresados, y esto es una guía que va a ayudar. Tú pones explicaciones claras. Sí, clarito, sí, ¿no? Sí. No me des mil vueltas de cosas de psicología, que las sabes, pero no, que eso también cuesta explicarlo fácil. Eso es lo que llama mucho la atención, ¿no? de las personas que me dicen, oye, qué sencillo lo pones. Que lo he entendido, ¿no? Qué fácil, porque es verdad que hay veces que los psicólogos, con la mejor intención del mundo, ponen mucha teoría, mucho tecnicismo, y al final lo que demanda la familia es algo práctico del día a día que entendamos todos. Sí. Y que además yo me imagino también que el tema de, claro, como cuando hablo de todos los niños no son iguales, está claro que hay veces que si son casos, que decir que no te vale este libro, sino que ya tienes que ir, ¿no?, a un especialista, ¿no? Hay un tema, el tema final, que es cómo saber si necesito ir a un especialista o llevar a mi hijo a un psicólogo. Y ahí doy las pistas de, oye, mira, si te está pasando esto en esta intensidad y de esta manera, entonces ya sí acude a que te den herramientas personalizadas. Claro, por no tener miedo al psicólogo, ¿no? Que a veces ya no, es que si voy al psicólogo, es que, y si llevo al niño al psicólogo, al final... No. Eso hoy en día es que, además, yo en consulta, pocos son los niños que tengo con trastornos como tal. Son niños y familias como nosotros que simplemente, oye, piden un poquito de ayuda para llevar mejor el día a día, o reforzar aquellas cosas que los padres piensan que, oye, pues me gustaría, ya que puedo, darle herramientas a mi hijo desde pequeñito para facilitarle la vida. Es maravilloso eso. Claro, y si encima tú a tu hijo lo comparas con los demás, claro, al pobre también, eso también, las comparaciones, ¿no? No, las comparaciones son odiosas y es imposible comparar, porque ¿cómo vamos a comparar a dos personas totalmente diferentes? No lo hacemos con adultos porque lo vamos a hacer con los niños, no tiene sentido. El tema de la autoestima, también de lo de los niños, que estábamos hablando del bullying, que eso sí que es un caso, que eso hay que tener mucho cuidado. De eso también tú tratas, me imagino que, ¿no? Cuéntanos un poco lo del bullying, qué tipo de consejos. Sí, la autoestima, el bullying, es cierto, ¿no? Está relacionado, porque una cosa te va a minar la autoestima, y en el libro doy señales para que estemos atentos los padres, porque a veces ignoramos lo que pasa en el colegio, y así aprendemos un poco a estar atentos y en alerta de, oye, puede ser que a mi hijo le esté pasando algo en el colegio. Y no solo eso, sino también, oye, darle pautas a tu hijo de no hacer bullying, porque a veces solo tenemos miedo de que no le hagan a nuestro hijo. Eso cuesta, pensar que nuestro hijo es un maltratador. No queremos, se nos ponen los pelos de punta, yo lo pienso, pero claro, es que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad educar a nuestros hijos en tratar bien a los demás. No sé si aquí hay algún capítulo, no lo he leído, afortunadamente yo creo que seré de la etapa de los abuelos. No sé si hay algún capítulo del tema de los móviles. Hombre, ese es mi tema favorito. Espero hacer un próximo aquí, libro solo de eso. Aquí se habla del móvil, es que eso... Las pantallas están presentes en nuestra vida, en todos, porque es inevitable, y también doy pautas de cómo podemos hacer, como bien dice el título, reales, pues de una manera realista, pero que seamos conscientes del peligro que tienen. Entonces, bueno, pues dar pautas para llevarlo de una manera mejor. Claro, porque todos al final, generalmente los padres pensamos todos igual. Sí, yo a mi hijo, no, el móvil, no, se lo quito, no, yo a mi hijo, no. Pero claro, cuando tenemos a nuestro hijo enfrente, se nos caen todas las defensas. Es una lucha. La frase más repetida es:
Pero Isabel, ¿cómo puede ser si mi hijo ya está casi siendo el único de la clase Claro. que no Pero tiene son tantos móvil? únicos, ¿no? Son tantos Claro, únicos. yo escucho eso todos los días, entonces son muchos únicos. Claro. Lo que tenemos es que unirnos también Claro. y decir, oye, que habemos más gente y que cada familia hay que respetar. Pero claro, es verdad que es una lucha contra corriente, sí. Ujú. Pero yo creo que llegará un momento en el que nos vamos Sí. a dar cuenta de que las redes sociales, los móviles, yo siempre digo que va a ser como el tabaco, que antes el tabaco era todo el mundo, fumaba en los Total. hospitales, y llegó un momento en que nos dimos cuenta del daño que hacía el tabaco, y yo creo que nos vamos a tener que dar cuenta del daño que hace el móvil. Sí, yo digo que para mí es la mayor droga que existe porque es la más extendida. ¿Quién Claro. no tiene un móvil en el bolsillo? Ajá. O sea, que lo tenemos todos. Lo que tenemos es que aprender a utilizarla porque, por supuesto, yo lo utilizo en medios digitales Claro. y lo utilizo para trabajo, para aprender y la uso a mi favor, no en mi contra. Claro. Pero claro, cuando ya nos empieza a robar tiempo y espacio de nuestra vida, ahí ya hay un Claro. problema. Y cuando pensamos, nosotros en teoría ya tenemos un cerebro desarrollado, Sí. pero hay que tener en cuenta que estamos en un niño en un periodo de formación, y lo que entra por ahí, a ver, somos nosotros y nos enganchamos, Sí. imagínate un niño, ¿qué le vamos a pedir, no? Los niños no tienen capacidad de autorregulación, entonces no le podemos pedir al niño, venga, solo un ratito y ya está. Es imposible, no la tienen entonces. Bueno, pautas reales para madres y padres reales, ya se puede, me imagino que aquí en Lanzarote, si no por internet, me imagino. Está por suerte en todas las librerías de Ajá. España, se puede conseguir también a través de Amazon, o sea que en tu librería más cercana, si no lo tienen, pues lo pides y te llega enseguida. Y sí. si hay, por ejemplo, puede pasar, que alguien mire un capítulo y aplica tu fórmula y dice, uff, que no me sale, es que esta fórmula, paso, no sirve, es decir, puede pasar que algo de lo que aplique no, Sí. ¿no? Pero también es la constancia, porque es verdad que yo me doy cuenta muchas veces que queremos resultados inmediatos Ya, estamos y esto acostumbrados a es eso. ir sembrando una semillita. Entonces, si tú ya sabes que ese es el camino correcto, hay que persistir y dar tiempo y evolución. Y cuando ya haya pasado el tiempo y entonces veas que aplicando esto no funciona, ahí sí te animo a que vayas a un profesional para ver si te puede dar más herramientas. Claro. En muchas ocasiones, sobre todo los vemos, ¿no?, los periodistas que sacamos casos de un niño con 17 años que le pega una paliza a su madre. Está claro que no es esa paliza, ¿no? Se supone que todo es un proceso que llega desde que el niño podría perfectamente tener 3, 4 años, ¿no? Sí, justamente ayer estaba viendo una noticia de ese tipo y es verdad que tiene mucho que ver también la educación que le hemos estado dando a ese niño, todo lo que le hemos permitido, la sobreprotección, y es muy importante también tener en cuenta eso. Por eso digo que es bueno tener, ¿no?, este tipo de Sí. guías para que tú, ¿no?, ir aplicando lo que decías a largo plazo. A ¿no? largo plazo, ese es No, nuestro no, objetivo. si tú dices que hoy tengo con la calma, hoy ya está, no, No. porque mañana va a haber otra, Claro. o dentro de una hora, ¿no? Sí, cada día empezar de cero, como digo yo, sí. Ujú. Claro, la gente dirá, sí, mucha, pero en tu caso, que tienes una hija que la vimos antes por aquí, que es pequeñita también, Sí, 10 años, ¿no? 10 años, sí. Claro, 10 años es complicado, porque ya Sí. está, no es Es una una niña, edad, pero ya sí. empieza con la adolescencia. A ti te cuesta también. Es muy difícil ser psicóloga infantil y ser madre porque, claro, quieres aplicarlo todo perfecto, analizas las cosas Claro. 1000 veces más que otra madre y empieza a entrar esa angustia, pero es algo que me trabajo yo, porque yo soy consciente, digo, uy, afloja. Sí. Reconoces el problema. Sí, me angustio y soy consciente y digo, no, tengo que aflojar porque no todo tiene que ser Claro. catastrófico, ¿no? Pero es verdad que es muy difícil y yo creo que eso me ha ayudado a empatizar muchísimo más con la familia. Claro, Sí. que eso pasa también con muchos padres, que a lo mejor yo soy haciendo deporte, soy muy bueno y quiero que mi hijo haga deporte muy bien, o yo veo en la tele que mi hijo venga pues, todos los días a entrenar. Claro, a los niños hay que dejarles también su espacio, ¿no? Sí, los niños además son maravillosos y con el tiempo también ellos van madurando, es que es un Ya. cerebro que está en continua formación, entonces a lo mejor lo que está ocurriendo hoy, dentro de 3 meses ya no ocurre, entonces también tenemos que dar un poco de tiempo. Ujú. Pues Isabel, muchas gracias por venir. Isabel Bermúdez, que tiene raíces aquí Sí. en la isla de Lanzarote.
Ya lo saben, si quieren en cualquier librería, Lanzarote ya está, un buen regalo para aquellos que usted, bueno, puede ser un buen regalo y también un autorregalo, ¿eh? Yo creo que es mejor el autorregalo. Y encima es Canarias, que nos entiende bien, y muchas de las expresiones también son de las nuestras. Exacto. Muchas gracias, Isabel. Gracias. No sé si tú tienes algo que ver también con Mararía. Sí, ¿no? dar las gracias siempre a Mararía, porque la verdad es que apoya a las mujeres que intentamos dar voz cada una a nuestra especialidad, y en este caso ha apoyado la presentación que tuvimos ayer en TIA, y es un honor también. Ahora hablamos al principio del arte con Rosa Vera, que también forma parte de Mararía, y hemos terminado pues con una escritora que también forma parte también de una forma o de otra también de una asociación para la defensa de las mujeres, porque en muchos casos aquí pone para padres y madres, y el 90% todavía son las madres. Totalmente. Seguro que a tu consulta la mayoría que van son madres. Sí. Menos mal que cada vez parece que se están implicando un poquito más los padres, pero es la realidad, el 90%, es correcto. Hay que animarse, la crianza es de dos, no solo de uno, y en muchos casos de cuatro, contando los abuelos. Efectivamente. Bueno, muchas gracias, y a todos ustedes también muchas gracias, que pasen un buen fin de semana, pero eso sí, nos vemos aquí el próximo lunes para seguir contándoles pues nuevas historias.